Hoy celebramos el día de Pentecostés y este es el primer discurso de Pedro de la andadura de la Iglesia y vamos a ver y vamos a extraer las lecciones para nuestra vida sobre este discurso. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente, este es el 1, el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¡Wow! Yo, cuando leo este primer discurso, predicación de Pedro, y como vamos a ver en esta predicación de hoy, lo que Pedro fue y lo que llegó a ser en manos del Señor, por más que lo leo, me quedo perpleja. Mirad, he titulado esta predicación de esta mañana: la potencia sin control no sirve de nada. Y lo vamos a ver echando retrospectiva hacia atrás en la vida de Pedro y hacia adelante. La fiesta de Pentecostés no comienza en Hechos 2, no comienza. Mucho antes de ser el día señalado en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo para la Iglesia, Pentecostés fue la celebración judía establecida por Dios en el Antiguo Testamento.
Se celebraba 50 días después de la Pascua y marcaba la fiesta de la cosecha, un tiempo de gratitud, un tiempo de primicias que Dios daba a su pueblo. Y lo encontramos en Levítico 23, esto, si lo queremos leer. Pero aquello no solamente era una fiesta agrícola, era una preparación profética. Dios estaba anunciando que un día abriría una cosecha mucho mayor. Hemos leído que ese día se convirtieron 3.000 personas. Dios estaba anunciando la cosecha de almas. Fijaos. Por eso no es casualidad que el Espíritu Santo descendiera precisamente ese día de Pentecostés sobre la Iglesia. Está fallando el micro. Ese mismo día, mientras Jerusalén estaba llena de peregrinos de muchas naciones, Dios inaugura una nueva etapa de la historia redentora, el nacimiento visible de la Iglesia. Infundiré mi espíritu en vosotros y pondré mi ley en vuestra mente y la escribiré en vuestro corazón, dice el profeta Ezequiel. Pentecostés no fue simplemente esa experiencia emocional que vivieron los discípulos y que mucha gente, por desgracia, reduce a eso, a una experiencia y no a la enseñanza del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Fue el cumplimiento del plan soberano de Dios y el comienzo de la misión de la Iglesia. Así, Pentecostés marca el paso de la promesa al cumplimiento, ¿verdad? Del temor al poder, de un grupo de discípulos escondidos a una Iglesia enviada al mundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Vamos a ver el carácter de Pedro antes de la venida del Espíritu Santo a él, a su vida. Porque esta mañana nos centramos en él, este hombre que fue transformado junto con el resto de personas que estaban allí en aquel día de Pentecostés y que seguro vamos a aprender muchísimo. Él no era uno más entre la multitud. Pedro no era, todos sabemos que en la Iglesia del Señor es transversal, ¿de acuerdo? No es horizontal. Quiero decir, las jerarquías aquí, el único que manda es el Señor. Nosotros somos todos iguales para el Señor. Pero él era ese hombre que había caminado con Jesús 3 años. No era un hombre más. Era el hombre de confianza de Jesús cuando leemos los evangelios. Él, por ejemplo, había vivido la experiencia de caminar sobre las aguas con Jesús. Fijaos. Él había vivido el hecho de decirle que no le negaría y que viviría y moriría por él. Pero fijaos, hace unos años había un eslogan publicitario que decía: la potencia sin control no sirve de nada. Anunciaba neumáticos de coches. Y esta frase tan simple que a mí me llamó la atención encierra en su interior una verdad universal y yo podría decir que hasta teológica, que es esta: todas las personas encerramos dentro de nosotros mismos un gran potencial para desarrollar en nuestras vidas, cada uno el suyo. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestras habilidades están ahí, son un potencial y hacen de cada ser humano una fuerza en potencia. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, personal, contamos con todo esto que llevamos de serie, todo el mundo lleva esto de serie, podríamos decirlo así, pero cuando pasamos a ser hijos de Dios, por la gracia y la fe, comenzamos a vivir en un nuevo poder. Comenzamos a vivir nuestra vida en el poder del Espíritu Santo que nos capacita para vivir esa vida. Sí o sí es así, hermanos. Él es el que nos capacita para poder vivir nuestra vida cristiana. Sin su control, sin el control del Espíritu Santo, estamos perdidos. Somos esa fuerza sin control que no sirve de nada. Tenemos mucho potencial, pero si no estamos controlados por el Espíritu Santo, no servimos de nada. Fijaos, desde el principio de su ministerio de Jesús, desde el mismo instante en que Jesús llama a estos 12 discípulos, sabe muy bien quién son esos hombres. Lo sabe y los conoce. Sabe también cómo somos nosotros y nos conoce. Lo sabe, hermanos, lo sabe. Sabe dónde estamos y dónde podemos llegar. Lo sabe. Los que no lo sabemos somos nosotros.
Particularmente en Pedro podemos ver esa potencia, ese potencial, pero también vemos que lamentablemente la mayoría de las veces este hombre operaba sin control. No tenemos más que leer los evangelios. Operaba sin control. ¿Era un hombre impulsivo? Lo era. ¿Era un hombre apasionado? Vale. Y muchas veces dominado por sus emociones. Y aunque amaba al Señor, porque lo amaba, eso no lo vamos a negar, había convivido con él por años, por 3 años, le había visto hacer milagros y prodigios, todavía era un hombre que luchaba mucho contra sus miedos y sus temores. Jesús lo llamó siendo un pescador, ¿verdad? Ve en pos de mí y te haré pescador de hombres. Pedro tuvo momentos de gran fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de David. Pedro también tuvo momentos de debilidad porque negó al Señor, lo negó 3 veces. Era un hombre de temperamento bastante irascible, básicamente porque era muy impulsivo. Era un hombre impetuoso y con tendencia natural al liderazgo, lo que podríamos decir hoy en día un macho alfa. Ese era Pedro, el apóstol. Ese era Pedro, el apóstol. Con ese temperamento que él tenía, Jesús sabía perfectamente que Pedro iba a sufrir mucho, ante el desafío que conllevaba seguirle a él y darle continuidad a la Iglesia. El Señor lo sabía. Porque el temperamento, el carácter y la personalidad de Pedro, en su conjunto, eran esa potencia que Dios no quería, Dios no quería anular ese potencial, como no lo quiere anular en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere moldearnos. Nos quiere moldear. ¿Para qué? Para ser instrumentos útiles para su obra, hermanos y hermanas. No había otra forma. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros sobre esto que acabo de explicar? Dios no llama a personas perfectas. Si tú estás aquí pensando que la Iglesia está llena de personas perfectas, te han mentido. Si te dicen que al Evangelio solo se puede llegar cuando tengas una vida perfecta a los pies de Jesús, te están mintiendo. Dios no llama a personas perfectas. Nosotros estamos aquí porque reconocemos nuestra imperfección y nuestra incapacidad de vivir si no es por Jesucristo y la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que el Señor no llama a personas perfectas, tranquilas, maduras. Eso lo hace después. Eso es el alfarero que nos moldea después. Él llama a personas reales, como tú y como yo, con nuestras luchas diarias, con nuestros problemas, con nuestras ansiedades, con nuestras frustraciones que las tenemos. A esos llama el Señor. A los que están dispuestos a decir, yo quiero menguar para que tú crezcas. A esos llama el Señor. Fijaos, Pedro amaba sinceramente a Jesús, pero su carácter necesitaba ser tratado. Su impulsividad podía convertirlo en un hombre valiente o en alguien que actuaba sin sabiduría. Pero Jesús no anuló su personalidad, la moldeó. Y eso mismo hace con nosotros. Muchos creyentes queremos que Dios nos dé dones, ¿verdad? Capacítame, Señor, lo cantamos muchas veces, ¿no? Y que nos use. Úsame, Señor, úsame. Pero no queremos permitir que Dios nos moldee. No estamos dispuestos a que el Señor haga su obra en nosotros, porque eso duele, porque podar, como hablábamos ayer en la reunión de jóvenes, podar las ramas duele, porque hay que quitar lo que estorba. Uno quiere servir, uno quiere liderar, pero le cuesta aceptar corrección, le cuesta aceptar el perdón y perdonar, le cuesta ser humilde. Eso hace más mal que bien en un ministerio. Dios primero trabaja en el corazón de las personas, en nuestro corazón, antes de confiarnos responsabilidades mayores. Trabajó en Pedro. ¿O es que no podía haber evitado que Pedro le negara al Señor y sufrir lo que él sufrió por haber hecho aquello? ¿Qué es lo que hizo con Pedro? Pues Pedro tuvo que aprender humildad en vez de orgullo. Tuvo que aprender dominio propio en lugar de impulsividad. Tuvo que aprender obediencia en vez de autosuficiencia, que eso somos muy dados a ser autosuficientes y a ir por nuestras propias fuerzas. Misericordia en lugar de dureza. Porque el problema no era su potencial, que lo tenía, sino que ese potencial aún no estaba rendido al Espíritu Santo. Nuestro potencial, nuestro carácter, nuestros dones, todo lo que somos está rendido al Señor, al Espíritu Santo. Lo rendimos todos los días a Él.
La lección para nosotros hoy es que nuestro temperamento no es excusa para seguir siendo igual. Yo soy así, ese es mi carácter, siempre reacciono así, eso no es excusa. Porque Dios nos ama como somos es una de las mentiras que se están contando. Sí, llegamos a los pies del Señor como somos, con todas nuestras cargas, nuestros defectos. Pero a partir de ahí Dios quiere transformarnos, hermanos, no podemos ser iguales. Una vez nos entregamos a Dios no podemos seguir siendo los mismos. El Evangelio transforma las vidas, transforma el carácter, de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Dios puede usar nuestra personalidad, nuestra fuerza, nuestros dones, pero primero debe quebrantarnos y aquello que todavía no está aún bajo el control del Espíritu Santo tiene que ser sometido al poder del Espíritu Santo. Y no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero en Pedro vemos que puede ser, que esa columna de la iglesia que fue luego él, fue porque Dios lo transformó. Y el Espíritu Santo transforma nuestras debilidades en instrumentos útiles. En segundo lugar, ahora que ya hemos visto cómo el Espíritu Santo ha transformado a Pedro, ahora vemos a este nuevo hombre que comienza a andar. Desde la noche que Jesús fue arrestado, ¿qué hizo Pedro? Esconderse. Si no hizo otra cosa, él y los discípulos se fueron todos. No quedó ni uno. Estaban todos ausentes. Todos. Pero uno puede correr muy deprisa y sin control, intentando huir de todo aquello que le asusta, le incomoda, aquello que no puede controlar, ¿verdad? Huimos. Y sin embargo, nada te llevará tan lejos como para que Dios no te encuentre a ti. Es imposible. Y lo vimos la semana pasada con la oveja perdida y el hijo pródigo. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? De tu espíritu. ¿Y dónde huiré de tu presencia? A ninguna parte. Pedro había andado de la mano de Jesús sobre las aguas, había sido el primero en reconocer a Jesús como Mesías, le había dicho, no te abandonaré, nunca te dejaré, para después negarle, huir y esconderse. Tuvo que ser devastador, de verdad, tuvo que ser devastador para esta persona, que era un líder nato, Una potencia tremenda como Pedro, verse vencido por las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Por la realidad. ¿Qué realidad? Que era un ser humano, como tú y como yo, que era un ser humano. Muchas veces le prometo yo al Señor fidelidad a Dios y después termino haciendo lo que yo quiero. Por supuesto. Mis temores y mis debilidades soy humana. Descubro que mis fuerzas, mi carácter y mi voluntad no son suficientes para sostenerme en los momentos de las pruebas. Pues claro. Creo yo que mis fuerzas, mi carácter, mi voluntad son suficientes, pero no. Como Pedro, necesito entender que no puedo vivir la vida cristiana dependiendo de mi propia capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo, que es el que me capacita, Pedro fue un hombre consciente de la importancia de las segundas oportunidades. En este mundo hay muy pocas personas que te den una segunda oportunidad, muy pocas, porque cuando fallamos, el que la hace la paga. Pero Cristo vino para darnos una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y una cuarta oportunidad. Porque Pedro había experimentado la segunda oportunidad en Cristo. Cuando se encuentra con el Señor después de resucitado cara a cara, ¿qué le dice el Señor? ¿Le recrimina? ¿Le juzga? ¿Qué le dice el Señor? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas, Pedro? Fijaos, ¿qué le estaba dando? Otra oportunidad. Le dijo, sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Nosotros pondríamos a una persona al pie del cañón después de que nos ha dejado tirados en el camino. Seamos realistas y seamos sinceros. Pero el Señor sí. El Señor nos ofrece oportunidades cuando vamos arrepentidos de corazón. El Señor sabía el arrepentimiento de Pedro en su corazón.
El mismo espíritu que transformó a Pedro puede transformar también nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros errores, nuestras vidas inútiles en una vida útil para Cristo. Eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y esto es cierto porque desde aquel día, desde ese encuentro con Jesús resucitado, Pedro vivió una experiencia transformadora y después de la venida en Pentecostés del Espíritu Santo, lo hemos leído. O sea, ¿habéis leído lo mismo que yo? Porque les arengó al que vosotros crucificasteis, al que vosotros matasteis. Les arengó, pero fuerte, a los judíos. No se escondió de decirles la verdad. A nosotros a veces nos da vergüenza predicar el Evangelio y decir la verdad. Hay que hablar con la verdad, como dice Pablo, con denuedo y de verdad. Y Pedro lo hizo. ¿Lo hizo él? No, lo hizo el Espíritu Santo usándolo a él. Pedro nunca más volvió a ser la persona que un día fue, nunca. Y tenemos el libro de los Hechos y en adelante, donde se nos dice, se nos cuenta la historia de Pedro y de la Iglesia. Y yo no quiero ser mañana la misma persona que soy hoy. Yo no quiero. Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser transformada por el Señor. Yo quiero dejar atrás cosas que al Señor no le gustan y coger las que a Él le gustan, vivir para su gloria. Yo no quiero ser la misma. Yo quiero que el Señor me transforme como lo hizo con Pedro. Somos como el barro en el alfarero, en las manos del alfarero, hermanos. Dios muchas veces tiene que quebrarnos, tiene que rompernos para poder volver a hacernos a su voluntad, a su voluntad. Y aunque el proceso duele, porque duele, el Espíritu Santo transforma esas debilidades, ese barro quebradizo, en una vasija para la gloria de Dios. Así que el discurso de Pedro es un nuevo hombre, es un nuevo hombre. ¿Nosotros vivimos cada día en la realidad del dominio del Espíritu Santo para ser nuevas personas? Es la pregunta que podemos hacernos. El Espíritu Santo nos capacita para ser transformados. No es un accesorio en nuestras vidas, que me levanto y digo, hoy, ¿qué hago? Me he visto de amor, me he visto de fe, me he visto de humildad, pero el Espíritu Santo hoy sí, mañana. No es un accesorio, el Espíritu Santo es nuestra vida, es nuestra fuerza para que podamos vivir y seguir adelante. Y a partir del día de Pentecostés, Pedro, del miedo pasó a la valentía, lo hemos leído, de negar a Jesús, a predicarlo públicamente, a ser encarcelado, salir de la cárcel, volver a predicar, volver a ser encarcelado. Ya no se escondía. De ser una persona inestable a convertirse en líder de la iglesia primitiva. La cruz no es ningún accidente, les dice Pedro a los judíos, no. Formaba parte del plan eterno de Dios. Ese es el querigma, la predicación que él anuncia, el pregonero de Dios. Eso es lo que hace él. Todo el libro de Hechos nos cuenta el querigma, porque son los hechos probados de quienes estuvieron con Jesús y vivieron las circunstancias que se nos relatan aquí, verdaderas de personas, hombres y mujeres que estuvieron al lado de Jesús y vivieron con él. Esos son los evangelios. Aquí no hay nada inventado. Nos encontramos a Pedro proclamando un discurso tranquilo, pero potente, valiente, convincente y sobre todo convencido él de lo que cree y en quién cree, sin miedo. Estos están locos, bueno, pues la loca se va con Cristo. No nos van a entender. La cruz es locura para los que no creen, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. Y Pedro lo entendió. ¿Con qué? Con la llegada del Espíritu Santo a su vida. Si el Espíritu Santo nos abre la mente y el corazón para entender esto, con nuestras propias capacidades es imposible, porque tenemos que llegar a un punto que ahora veremos en el que el Espíritu Santo tiene que ser el que nos guíe. Pedro aumenta su intensidad en el sermón y está diciendo que la cruz es un horror, un crimen cometido, porque la cruz entra en el plan divino, pero la humanidad es cooperadora de ese plan. El plan divino de Dios en la cruz está, pero para ser crucificado Cristo, la humanidad que estaba allí tuvo que cooperar, Eso es acción por omisión.
Se puede ser cooperador y decir, yo no hago nada. No haciendo nada estás cooperando. Y los que le crucificaron. Así que Pedro aquí es un nuevo hombre al que ya no le importa pagar las consecuencias de predicar el Evangelio, de seguir a Jesús, sino que sabe que la predicación del Evangelio producirá frutos de arrepentimiento para vida eterna. ¿Lo sabemos nosotros? Habrá personas que quieran escucharnos hablar del Evangelio y habrá muchas personas que no. No nos toca a nosotros convencer a nadie. Es Dios, el Espíritu Santo, el que convence. Nosotros sembramos la buena semilla. Su nueva naturaleza en el Espíritu Santo posibilita hacer suya la afirmación, aquello que dijo Pablo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque eso es lo que hace Cristo en la vida de una persona. Las cosas viejas pasaron y a partir de aquí todas son hechas nuevas. Ya no es una potencia sin control y ahora es un hombre que sabe dominarse, que se controla, que es consciente de la situación que vive y le rodea, que está convencido de la labor que tiene por delante, tiene un propósito en la vida. Muchos viven sin propósito, sin saber a dónde van, por qué se levantan cada día, por qué van a trabajar, para qué viven. Pero nosotros en Cristo tenemos una vida con propósito, para la gloria de su nombre. Fuimos creados para la gloria de su nombre. La Iglesia de hoy también necesita vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestro carácter, como personas individuales y como cuerpo de Cristo, que nos fortalezca, que nos capacite para anunciar el Evangelio, con valentía, con verdad, sin complejos, hermanos, sin complejos. Ay, es que si me ven entrar en la iglesia, si me ven predicando, si me ven haciendo alguna actividad, a mí me horrorizaría que me vieran robar, sinceramente. Entrar en una iglesia o estar en una actividad de evangelismo anunciando al Señor, la verdad, si pensamos así, alguien piensa así, tiene que revisar sus creencias. Solo una vida rendida al Espíritu Santo puede reflejar el poder del Evangelio y dar testimonio que impacte al mundo con amor, con santidad y con esperanza. Voy a terminar, hermanos, y voy a concluir con este mensaje, con este eslogan también publicitario. Elige bien quién te guía. Este es otro eslogan publicitario que también me llamó la atención. Mirad, la venida del Espíritu Santo, que fue fruto de la glorificación de Jesús. Jesús asciende, es glorificado, y cuando fue glorificado, entonces dijo, mandaré al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracletos, para que os fortalezca. Predicha, no solamente no dicha por Jesús, sino que hemos leído que fue predicha por los profetas. Por favor, pongámonos en contexto en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo y de Jesús, y está por todas partes. ¿De acuerdo? La fuerza para vivir y resistir, eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos da fuerza para vivir y resistir, cambian la vida de Pedro y la nuestra para siempre. El camino que recorrió Pedro hasta Hechos 2 es muy parecido al camino que hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Mirad por qué. De la negación, me predican a Cristo, yo no quiero saber nada, no me interesa, ya te oiré mañana, como le dijeron a Pablo en Atenas. De la negación al remordimiento, el Espíritu Santo en su soberanía abre nuestra mente y ¡wow! Igual he hecho algo que ha ofendido a Dios. Y comienzo a tener remordimientos y a pensar, quizás es que Jesús sí que vino a morir por mí y yo merecía morir y Él fue el sacrificio sustitutivo. Del arrepentimiento al sometimiento. Estas son las fases que hace una persona. De la negación al remordimiento, del arrepentimiento que lleva el remordimiento tiene que llevar al arrepentimiento, hermanos, porque si solo vivimos en el remordimiento no vamos a avanzar. Del remordimiento al arrepentimiento y de ahí al sometimiento a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, como he dicho al principio, la potencia sin control no sirve de nada, ahora elige bien quién te guía. La guía Repsol, hace ya muchos años,
les instaba a las personas a comprar la guía Repsol para no perderse. No sé si recordáis el anuncio. Había un hombre en una carretera allí de noche, no sabía dónde estaba, saca la guía Repsol. ¡Wow! Menos mal que tengo... Porque el GPS no ha vivido con nosotros siempre, nosotros ya tenemos una edad. Yo ya tengo una edad. Entonces saca la guía Repsol y dice, ¡wow! Tengo la guía Repsol, ya sé dónde voy. Y decía, elige bien quién te guía. Elige bien quién te guía de verdad en tu vida. Elígelo. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a una transformación como la que Pedro experimentó. Elegir muy bien quién nos guía en el proceso de nuestra vida y sobre todo de nuestra vida cristiana. Es primordial para tener un buen recorrido y dar frutos para la gloria de Dios. Solo dentro del sometimiento al Espíritu Santo es que podemos anunciar las buenas nuevas de salvación, como Pedro lo hizo en el día de Pentecostés. La Iglesia de hoy, más que nunca, necesita elegir bien quién nos guía, quién le guía. Necesitamos elegir. Porque el mundo cada día nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué haces en la Iglesia? ¿Por qué te comes? ¿Qué haces un domingo por la mañana en la Iglesia? ¿Cómo es que vas a la Iglesia? ¿A qué vas a la Iglesia? Con lo joven que eres, y si eres mayor, pero con lo mayor que eres, tú ya no. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces tú con los evangélicos, con los protestantes? Elige bien quién te guía. Elige bien quién te guía. El Espíritu Santo no ha sido dado como un complemento, lo hemos dicho, sino como la presencia viva de Dios obrando y transformando, sosteniéndonos y conduciéndonos cada día con un propósito, glorificar a Cristo. Y así como Pedro pasó del temor a la valentía, de la inestabilidad a la firmeza espiritual, también nosotros podemos vivir así. También nosotros. Dios sigue buscando corazones disponibles. Dios sigue. Amén, que los busca Él. Porque si los buscara yo, seguramente mis prejuicios, mi manera de pensar sesgada, no encontraría ninguno. Salvo el mío, claro, porque todos pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. No. Dios sigue buscando corazones sensibles, hombres y mujeres dispuestos a dejarse transformar por el Espíritu Santo, a vivir de manera que en obediencia y en humildad glorifiquen a Dios, dando testimonio con sus vidas. No lo olvidemos, ¿eh? La Iglesia no avanza en fuerzas humanas. Aquí no estamos por fuerzas humanas. No podemos, eso es imposible. Necesitamos volver al poder, a la dirección del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Que nuestra oración hoy, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, que nuestra oración hoy sea, Señor, guía mi vida, gobierna mi vida, mi Iglesia y haz de nosotros instrumentos útiles para tu gloria. Para tu gloria. Porque solo una Iglesia llena del Espíritu podrá impactar al mundo. Solo una Iglesia llena del Espíritu Santo podrá impactar al mundo donde tenemos que ir a predicar el Evangelio. Y necesita desesperadamente este mundo a Cristo, hermanos. Lo necesita urgentemente. Nos vamos a despedir con una canción. Me gustaría que escucharais la letra y que abrierais vuestra mente y vuestro corazón en este momento al Señor para alinearos con esta letra de esta canción. ¿Podemos apagar el vídeo?